Bueno, esta charla es un poquito más cortica, un poquito más light. Vamos a hablar entonces de palpitaciones. Y ya obviamente si están quedando de palpitaciones, ya no son un neonato, sino que ya son un niño pues, que al menos dice que le duele el pecho o que siente palpitaciones. Bueno, entonces los objetivos entonces de esta charla van a ser identificar los métodos diagnósticos, los diferentes tipos de opciones que tenemos, conocer las implicaciones más importantes de las alteraciones del ritmo y revisar los modos de indicación de tratamiento pues, para las arritmias más comunes que generan palpitaciones. El primer casito entonces es el de Alicia. Esta es una niña de 11 años, se presentó con palpitaciones recurrentes hace un par de años y ha tenido múltiples visitas a urgencias y Holters, los cuales son negativos. Es un caso supremamente común que tenemos, pues una niña que se queja de síntomas y no podemos saber de qué han sido. Ella describe que el inicio de las palpitaciones son súbitas, que la terminación es gradual, que duran 5 a 10 minutos y la mamá dice que ella se pone pálida, que está débil, que siente que se está ahogando y terminan con el reposo. Una historia personal, familiar y examen físico que son completamente normales. Entonces, la aproximación inicial de nosotros frente a un paciente de estos va a ser, primero, pensar en causas no cardíacas. ¿Listo? Entonces, yo pienso que la evaluación que va a requerir de parte de pediatría es siempre mirar a ver si hay alguna causa no cardiovascular que pueda explicar estas causas. Entonces, mirar a ver si el niño está anémico, si tiene un hipertiroidismo, si pues una causa psiquiátrica, eso pues, es común, si está consumiendo drogas. Dependiendo de qué tan probable piensan ustedes que el niño tenga una enfermedad cardiovascular, entonces se va a definir si hay que hacer un estudio cardiovascular más extenso o no. El estudio básico incluye únicamente el examen cardiovascular específico, un electrocardiograma. Si ustedes ven que el examen físico cardiovascular es normal, la historia familiar no tiene ningún problema y las palpitaciones en realidad no son algo preocupante, en realidad uno puede darse su tiempo. El motivo para esto es que aunque las palpitaciones son una cuestión que trastorna mucho pues, a las personas, en un corazón sano, con un electro normal, eso básicamente es de bajo riesgo. ¿Listo? Y uno puede darse el lujo de tomarse el tiempo y esperar y tratar de documentar qué es lo que está pasando. Entonces no hay razones para correr ni angustiarse. Uno le explica a la familia, vea, tranquilo, lo que tenemos que hacer va a depender de si encontramos algo no, y nos vamos a dar el tiempo de capturarlo de alguna otra forma para saber si eso es un problema en realidad arrítmico o no. Entonces, ecocardiograma y sospecha de anomalía estructural y ya pues otras modalidades de seguimiento dependiendo de la cantidad de síntomas que tienes. Entonces, el estándar pues, de oro como para tratar de saber si una palpitación se asocia o no a un problema del ritmo es obtener una correlación electrocardiográfica. Para eso entonces tenemos varios métodos. Entonces, esto es un Holter. Básicamente, pues si nunca lo han visto, se pone una cantidad de electroditos. Si ustedes se imaginan esto en un niño más pequeñito, pues en un bebé, pues es complicado, pero se puede obtener. Usualmente son grabadores de 24 horas, aunque cada vez se utilizan más grabadores de más tiempo, pues el rango usual para utilizar un Holter es cuando tiene un paciente con palpitaciones muy frecuentes o cuando tiene hallazgos en el examen físico que le dicen a uno que la presencia de una arritmia es algo que va a ser muy común y que en 24 horas va a ser capaz de capturar algo. Si por cualquier motivo sospechas que 24 horas no son suficientes y lo único que querés es hacer correlación de síntomas, posiblemente un Holter no es el examen ideal. Vienen otros exámenes que son también disponibles y que son son posiblemente más costo efectivos y este es un monitor de eventos. Un monitor de eventos es un monitor ENASA. ¿Qué quiere decir que es un monitor ENASA? Que constantemente está grabando. Entonces él está grabando constantemente y únicamente deja de borrar la información si le hundes un botón. Entonces es como unas grabadoras de esas de vigilancia pues que tiene 30 minutos y se mantiene grabando y borrando sobre sí mismo. Es lo mismo, solo que es para los eventos pues cardiovasculares. Entonces si es únicamente para correlacionar síntomas, ya sabes que el electrocardiograma es normal, hiciste un Holter y no tiene extrasístoles y no tiene nada pues y lo que quieres es saber si esos síntomas que tiene, que son muy ocasionales y que en 24 horas no los vas a capturar, pero de pronto en 1 o 2 semanas sí. Un monitor de eventos tiene una eficiencia diagnóstica mucho mejor. Entonces, esto se llama un monitor de eventos no implantable. Si por el contrario es un paciente que tiene síntomas, usualmente un monitor de eventos implantable, ya esto se mete pues debajo de la piel. Si vamos a utilizar un monitor de eventos implantables porque los síntomas en realidad son significativamente severos como para requerir una intervención importante, ¿cierto? Un paciente que tenga palpitaciones pues que le quitan en 5 o 10 minutos y no pasa nada, yo no le voy a poner un monitor de eventos. ¿Para qué lo voy a someter a una intervención de estas si en realidad es posiblemente no es un problema grave?
Pero si tienes un paciente que se desmaya, ha tenido trauma craneoencefálico, ha tenido fracturas o en realidad está desescolarizado y no sabes por qué está desmayando, todavía tenés dudas, ya instauraste medidas para síncope neurocardiogénico y no ha funcionado, entonces un monitor de eventos es algo razonable para eventos que no son frecuentes, que no tienen una frecuencia suficientemente alta como para ser capturadas por un monitor de eventos no implantable o con un holter. Entonces un paciente, el ejemplo típico, un paciente con síncopes que le ocurren una vez cada 3-4 meses, que le diste ya medidas no farmacológicas para síncope, no funcionó, le empezaste midodrina y fluorocortisona y no funcionó, ese paciente se beneficia de esto. ¿Por qué? Porque ya lo que estás pensando es, ¿será que van a necesitar un marcapasos? Entonces esto te resuelve esa pregunta. Listo. Y finalmente, pues, esto no es un sistema de monitoreo de larga data, pero esto es una prueba de esfuerzo. Esta es la banda pues, que hablaba Juan de ahorita. Hay pacientes que tienen síntomas expuestos a diferentes factores. Entonces, si por cualquier motivo los síntomas del paciente son con la prueba, con el esfuerzo, en vez de un holter, un electrocardiograma, un monitor de eventos, lo que uno tiene que hacer es mándelo a que corra en una banda, con la banda lo monitorizamos y definimos si los síntomas se reproducen o no y si tenemos un problema cardiovascular importante con el esfuerzo. Entonces, esta niña con la que seguíamos ahorita, no me acuerdo cómo se llama, María José, me parece. Entonces, este es el electrocardiograma basal de ella. ¿Cómo? Alicia, eso. Alicia, entonces está en un ritmo sinusal con un QRS conducido estrecho, los ejes del QRS son normales, ¿cierto? Aquí en las frontales, la transición en las precordiales es normal, entonces un electrocardiograma normal. Pero le dio un nuevo evento, ¿cierto? Entonces tuvo un evento de taquicardia y logramos capturar este trazo. Listo, entonces este trazo, yo le voy a hacer una pregunta acá, pero pues vamos a pasar esto por problemas técnicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este electrocardiograma? Cuando ustedes se enfrentan con esto, es una taquicardia. Lo primero que uno tiene que hacer es como olvidarse de tratar de saltar de una vez al diagnóstico. Uno va por pasos y el primer paso yo pienso que es saber que es una taquicardia, ¿cierto? Esto va muy rápido, esto va por ahí a 250 latidos por minuto. Lo segundo es una taquicardia con los QRS estrechos o no. Entonces una taquicardia con los QRS estrechos. Sin saber diagnóstico, primero descripción. Taquicardia con los QRS estrechos. Lo tercero, RR regular. Taquicardia con los QRS estrechos, RR regular. Luego de usted, ahí con esas tres cositas que vio, disminuyó la cantidad de diagnósticos probables a una rama que es muy manejable, pues. Después de ahí, si uno se quiere poner un poquito más exclusivo, entonces compara el EKG en sinusal con el EKG en taquicardia y vemos que el QRS es un QRS que es estrecho y es usual, o sea, el QRS conducido es igualito a este. Entonces tenemos una taquicardia con los QRS estrechos, RR regular con QRS usual. Y si quieres pues ya descrestar a todo el mundo, entonces buscas la onda P. Listo, entonces vas a buscar que la relación AB, en este caso es una relación AB 1 a 1. Tenés un QRS y tenés una muesquita acá después del QRS que no se ve en sinusal. Esa muesquita entonces corresponde a la onda P que está escondida. Entonces lo que llaman usualmente una taquicardia de complejos QRS estrechos sin onda P. Pues no es que no tenga onda P, es que está metida por ahí, está escondida. Esta en particular tiene un RP que es más cortico que el PR, o sea una taquicardia de RP corto. Y es una reentrada intranodal. Entonces, una reentrada intranodal es básicamente lo que está sucediendo es que el impulso está bajando por la vía lenta, o sea, el nodo auriculoventricular tiene dos vías, una vía lenta y una vía rápida. Por la vía lenta está bajando el impulso, por eso el PR es largo, porque baja por una vía lenta, y sube por una vía rápida, entonces por eso el RP es corto. Entonces, tiene un RP corto y un PR largo. Y simplemente cada una de estas vueltas genera una contracción auricular y ventricular. Esa taquicardia supraventricular, entonces, una de las taquicardias más comunes. Bueno, este es el otro ejemplo, pues, de las taquicardias que te daría un EKG muy similar, es el que está ocasionado por un Wolff-Parkinson-White, como el que estamos hablando, o por una vía oculta. Entonces, generalmente en un corazón sano son muy bien toleradas, entonces no es una cuestión para alarmarse, pues. Entonces, una taquicardia supraventricular por hemorragia circular ortodrómico, una reentrada intranodal, usualmente son muy bien toleradas, generan síntomas, claro, los pacientes se sienten malucos, a veces se ven pálidos, muy ocasionalmente un niño se puede desmayar por esto, pero son taquicardias que no representan un peligro para la vida. Entonces, no son pacientes que uno, si los ve en un servicio de urgencias que le llega con una taquicardia supraventricular, no se requiere mandar a la cardiovascular urgente para que le hagan una ablación, ¿listo? No se necesita dejar hospitalizado si fue un episodio de taquicardia supraventricular única, usted si quiere lo observa por unas cuantas horas, que no vuelva a entrar,
y lo manda para la casa con la orden para la evaluación. ¿Qué evaluación necesitamos tener? Entonces, un ecocardiograma si nunca lo ha tenido, para estar seguros de que el corazón es normal, y la evaluación por electrofisiología para definir si este paciente requiere o no una ablación. Listo. Esta es la diferenciación entre el Wolff-Parkinson-White y las otras vías accesorias que no producen preexcitación. Entonces, ahorita con Juan David estamos hablando de este escenario. Esta es una gráfica pues, que muestra el nodo auriculoventricular y esta es la vía accesoria. La vía accesoria que produce preexcitación es una vía accesoria que usualmente es como una calle de doble vía. ¿Listo? Entonces tiene conducción anterógrada, que es la que produce la onda delta, y tiene conducción retrógrada, que es la que usualmente produce la taquicardia supraventricular de movimiento circular ortodrómico. Hay vías accesorias que no tienen conducción anterógrada. ¿Listo? Entonces, una vía accesoria que no tiene conducción anterógrada, pero sí tiene conducción retrógrada, es una vía oculta y tiene la mayoría de implicaciones de un Wolff-Parkinson-White, excepto la muerte súbita. Entonces, tiene las mismas taquicardias, te ponen las palpitaciones, hay que hacer el tratamiento, se le puede hacer ablación, pero no genera el riesgo de muerte súbita. Eso es para simplemente recordarles de nuevo las características de las taquicardias cuando las vemos. Cuando tenemos una taquicardia por una reentrada nodal o una vía accesoria, el RP siempre es menor que el PR en general, si es una de las típicas, pues. Eso es lo que van a ver en la gran mayoría de casos. Y las taquicardias, el mecanismo va a cambiar dependiendo de la edad. Entonces vemos aquí, por ejemplo, taquicardias por vías accesorias y por reentradas nodales. Esto es vía accesoria, esto es reentrada nodal. A medida que va pasando el tiempo, la reentrada nodal necesita una cantidad de nodo auriculoventricular lo suficientemente grande como para que tenga dos vías. Por eso es que en los neonatos uno nunca ve reentradas nodales. Pero a medida que el corazón se va agrandando con la edad, entonces el nodo auriculoventricular también se agranda y podemos tener más reentradas nodales. Entonces por eso a medida que uno se va volviendo más viejo, más posibilidades de que tenga una reentrada nodal. Para el caso que cuando llega a los adultos, la gran mayoría son reentradas nodales y es mucho más común en mujeres. Bueno, esa es la misma gráfica que habíamos hablado ahorita, pues. En fetos, entonces siempre son vías accesorias, mientras que nunca hay reentradas nodales y esta curva se va cambiando con la edad. ¿Cómo la vamos a manejar? Entonces vamos a hacer una revisión bien rápida, qué es lo que va a pasar a ustedes cuando les llega a urgencia un paciente con taquicardia supraventricular. Lo primero, siempre estable o no estable. Si está inestable lo cardiovierten, eso en realidad pues no hay mucho que discutir al respecto. Si está estable, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces maniobras vagales. La maniobra vagal lo que va a hacer es simplemente, tenemos este circuito, ¿cierto? Supongamos que este circuito, que es una vía accesoria, lo que va a hacer la maniobra vagal, la adenosina, es que van a bloquear la conducción por el nodo auriculoventricular. De esta manera, cuando el impulso va a subir por acá, se choca contra un nodo auriculoventricular que no conduce y la taquicardia termina. Entonces, a todos les podemos utilizar maniobras vagales. Si no funciona, les podemos dar adenosina y en los pacientes que no son neonatos, que no son lactantes, les podemos dar verapamilo. Esto es otro medicamento que este es POS, que se puede utilizar y tiene una tasa de efectividad muy buena. Con respecto a las maniobras vagales, vamos a revisar bien rapidito. Bueno, y siempre, por favor, que vayan a hacer una maniobra de estas, grábenlo con un trazo. Listo. Si no tienen un electrocardiograma, entonces el del desfibrilador, porque esto le va a permitir a la persona que se la manden después de que esté en urgencias definir qué es lo que tiene el paciente y cuál es la mejor medida y cuál es el mejor fármaco y qué es lo que hay que hacer. Entonces, siempre obtener un trazo, por favor. Es un videito que vamos a revisar bien rápido, una cosa que se llama la maniobra de Valsalmo modificada. Básicamente se basó en un estudio que ellos hicieron y compararon un grupo de pacientes a los que hizo la maniobra normal y la modificada. Entonces esta es la maniobra estándar, simplemente lo ponen, en este caso pues los pusieron a soplar con una cosa para medir la presión a 40 milímetros de mercurio. A lo estándar pues simplemente lo pusieron a soplar por 15 segundos y luego ya lo dejaron tranquilo. Mientras que en la modificada, ahorita vamos a ver un videito de cómo se hace, semisentado a 45 grados, lo ponen a soplar y luego inmediatamente lo acuestan, levantan las piernas por otros 15 segundos y luego le miden, lo dejan descansar y le toman un electrocardiograma al minuto. Esto es simplemente como para estandarizar la técnica, no les estoy diciendo pues que ustedes deben conseguir un aparato de eso y ponerlo a soplar un pitillo, pero básicamente es el procedimiento. Hacen la maniobra de Valsalva, luego le suben los pies. Se puede hacer con una jeringa, entonces una jeringa, si ustedes lo ponen a soplar por el cosito más o menos da la misma presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces ustedes lo ponen a soplar por 15 segundos al niño que sea capaz de seguir esas instrucciones, luego lo acuestan, levantan las piernas, esperan un tiempo y se dieron cuenta que la tasa de efectividad es muchísimo más alta. Si ustedes ven aquí la comparación, pues
la tasa de efectividad es supremamente mayor con el uso de maniobra valsalva modificada. Entonces es una cuestión que yo pienso que es útil para los que estén cuidando niños y adolescentes pues, que puedan seguir instrucciones, conocer cómo se hace esto. Bueno, una vez ustedes ya salieron de la taquicardia supraventricular, entonces ¿qué se hace? Pues vamos a tener que hacer prevención de recurrencias. En pacientes que pesen más de 15, 25 kilos, el estudio electrofisiológico y la ablación en realidad es una medida de primera línea. Esos pacientes lo más probable es que tengan recurrencias en el futuro y están no únicamente haciendo una disrupción para la calidad de vida del niño, sino que entonces llaman al papá y la mamá que están trabajando, entonces les toca, ya pierde el trabajo del papá, la mamá, el niño pierde el colegio, en fin. Les da susto entonces llevárselo para vacaciones a Cartagena, o en fin, es todo un rollo pues que va no únicamente aparte pues del síntoma pues de la taquicardia, sino que muchas veces ocasiona pues muchos problemas. Entonces, en pacientes un poquito grandes, el estudio electrofisiológico es una medida excelente porque es en realidad lo más efectivo para acabar con este problema. Si son pacientes pequeños o pacientes pues que en realidad por cualquier motivo no quieren proceder o es muy difícil proceder con estudio electrofisiológico, entonces el manejo médico es lo que hay que hacer. De nuevo, en lactantes, siempre enseñar a los padres la detección temprana. Eso es supremamente importante para que no nos lleguen con una taquicardiomopatía porque no se descubrió a tiempo la taquicardia supraventricular. Entonces, betabloqueadores, hay que saber con los lactantes de nuevo que puede generar hipoglicemias, entonces siempre decirle a los padres si está vomitando, si tiene diarrea, si no está comiendo, mejor no le el betabloqueador, que con la taquicardia podemos lidiar, con una hipoglicemia es un poquito más grave la situación. Calcio antagonista se puede utilizar no en menores de 1 año y no en WPW, y digoxina no en WPW. Listo, entonces en realidad pues betabloqueador es posiblemente el medicamento de elección con lo que ustedes lo pueden mandar. Si es la primera vez que llega el paciente con taquisupra a cualquier unidad de urgencias donde ustedes están, lo pueden manejar. Si es la primera vez que le da y el paciente está bien, lo pueden monitorizar, le pueden empezar un betabloqueador. Si no tiene ningún hallazgo patológico en el examen físico cardiovascular, la historia familiar es normal, mándelo para la casa con algo de propanolol o metoprolol y nosotros lo podemos ver ambulatoriamente con el resultado del eco. Bueno, eso es lo que les decía y quiero hacer hincapié con esto porque yo creo que es súper importante saber que los pacientes, sobre todo los lactantes, un niño te va a decir que se siente maluco, te va a decir que se siente pálido, que tiene dolor en el pecho, que le brinca algo adentro. Un lactante no. Entonces, un lactante, si tiene una taquicardia supraventricular que es incesante, es una presentación común que llegue con un corazón que no se mueve. ¿Listo? Y cuando esto sucede, en realidad hemos tenido pues muertes por este tipo de presentaciones. Entonces, es una cuestión que es fácilmente prevenible. Si tenemos sospecha de que el niño puede hacer esto, simplemente enseñar al papá que que mire el precordio 2 o 3 veces al día cuando el niño esté tranquilo y con eso uno se va a dar cuenta si está en taquicardia o no y si está en taquicardia sostenida, que vaya y consulte. Bueno, esto era lo de las preguntas, pues básicamente lo que tenía era una taquicardia supraventricular. Esto es un electrocardiograma que les quería mostrar, es una taquicardia, lo que llaman una taquicardia ventricular fascicular. A simple vista se ve como una taquicardia supraventricular, pues si uno lo mira así rápido, es una taquicardia que tiene unos complejos que no son estrechos, pero no son muy anchos. Lo importante de acá es mirar, por ejemplo en este caso, el eje de la taquicardia. Si ustedes ven, está negativa en 2, 3 y ABF, tiene como un patrón de bloqueo de rama derecha. Es una taquicardia ventricular que utiliza el sistema de conducción. Entonces, es simplemente parte del diagnóstico diferenciar y por qué uno compara las taquicardias, el QRS en taquicardia con el QRS en sinusal, porque este paciente con toda seguridad el ritmo sinusal es igual en cuanto a pronóstico a si fuera una taquicardia supraventricular, pero pues es simplemente un diagnóstico diferencial, una cosa bonita. Bueno, segundo caso de uno de los problemas también que son comunes en los niños. Entonces, un niño de 11 años, hace un año se queja de palpitaciones que se han vuelto más frecuentes, el examen físico uno lo ausculta y lo encuentra como irregular. Llega uno, le hace un electrocardiograma y se encuentra con esto. Entonces viene la pregunta, ustedes están ahí en consulta, ¿qué debemos hacer con este muchacho? Entonces, primero, ¿será que lo tenemos que hospitalizar urgentemente? ¿Será que se debe de llevar un estudio electrofisiológico porque queremos prevenir muerte súbita? ¿Será que le tenemos que dar una resonancia? ¿O será que le intentamos metoprolol y le hacemos otros examencitos apartes? Entonces, este es el electrocardiograma. Y vamos a hablar entonces de las extrasístoles ventriculares. Esto es un problema supremamente frecuente pues, en pacientes pediátricos y vamos a ver cuáles son las causas y qué es lo que se debe hacer. Entonces, la mayoría de extrasístoles ventriculares ocurren en corazones que son completamente normales.
Y lo que uno debe hacer cuando se encuentra un paciente con extrasístoles ventriculares como primera medida es descartar que haya un proceso subyacente. Paciente con corazón estructuralmente sano y extrasístoles ventriculares, el pronóstico es excelente. ¿Listo? Entonces siempre hay que descartar cosas que estén por debajo. ¿Qué cosas tenemos que descartar? Una cardiopatía ritmogénica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se descarta la cardiopatía ritmogénica? Entonces tienes que hacer una buena historia familiar. Tienes que hacer un electrocardiograma y ver que no hayan ondas epsilon. Tienes que ver que la repolarización esté normal. Pensar en canalopatías, ¿cierto? Le medís el QT. En cardiomiopatías les tienes que hacer un electrocardiograma, que la función ventricular esté normal, que no tenga áreas de disquinesia, quinesia. Eventualmente, si uno tiene sospechas, podría hacer una resonancia. Aquí no se ve mucho, pues, pero esto lo que demostraba aquí era una taquicardia ventricular polimórfica con el ejercicio. Entonces, si uno, ¿qué cosas tenemos que pensar, pues, que nos deben hacer pensar a nosotros que hay algo alto riesgo? Signos de alerta. En la historia, si hay un síncope que sea atípico, ¿cierto? Un paciente que está haciendo ejercicio y se cae, se desmaya, es un síncope que es atípico y nos debe levantar alerta. Ese paciente hay que estudiarlo de manera urgente. Si hay historia familiar de cardiopatía o muerte súbita, pues posiblemente no es para, si les llega a consulta, pues si les dicen, no, pues él está bien, tiene 8 años y tiene una historia que el papá se murió súbitamente, pues hay que estudiarlo, pero pues no es para hospitalizarlo tampoco, pero hay que saber qué es lo que está pasando. Si vemos que las extrasístoles ventriculares no son de una sola morfología, cuando son de una sola morfología quiere decir que es solamente un puntico en el corazón que está mandando un impulso. Cuando son polimórficas quiere decir que no es un solo punto, sino que son varios puntos. Dice uno, es posible que haya una enfermedad difusa del corazón. Entonces, cuando son polimórficas hay que estudiar. Cuando los latidos conducidos son anormales, entonces uno ve que el sinusal tiene un bloque de rama, o el QRS es ancho, o la repolarización es anormal. Entonces, esos pacientes hay que estudiarlos más. O si vemos alguna anormalidad en el ecocardiograma, o en el Holter, pues vemos que la carga es muy alta. Entonces, cuando la evaluación es completamente normal, que es la gran mayoría de casos, usualmente hay dos indicaciones básicas para tratamiento. Es un paciente con corazón normal, electrocardiograma normal, historia física, historia familiar normal. Si no tiene síntomas y la función ventricular está preservada, no hay que hacerle nada. ¿Listo? Ese paciente se puede observar y se debe monitorizar. Cuando la carga rítmica es mayor del 10%, hay una posibilidad de que se desarrolle disfunción ventricular, por algo muy similar a lo que decía Juan David ahorita, la disincronía, ¿cierto? Si un corazón se está contrayendo de manera disincrónica con el tiempo, puede debilitarse. Eso es un estudio, pues, que se hizo y se vio que con una tasa de extrasístoles ventriculares de más del 24%, o sea, 24% de los latidos son ventriculares, la tasa de disfunción ventricular aumenta significativamente. Y aquí se puede ver que cuando la tasa de extrasístole es menor del 10%, todos tienen una función ventricular preservada. Esa es la fracción de eyección. Entonces, de aquí para abajo, todos tienen una función ventricular preservada. Entonces, por debajo del 10%, que es el automatismo ventricular de 10%, la tasa de disfunción ventricular es muy, muy baja. Por esos pacientes, una carga de menos del 5 a 10%, uno muchas veces puede simplemente dejarlos para la casa y que vuelvan únicamente si tienen síntomas. Si la cargamos del 10%, hay que seguirlos, pues porque uno nunca sabe si va a desarrollar disfunción ventricular. Eso es otro estudio, pues, que muestra qué es lo que pasa con la función ventricular una vez uno le hace ablación. Entonces uno tiene una extrasístole ventricular idiopática con una carga del 25% y disfunción ventricular. Vos lo llevas a un estudio electrofisiológico, le quitas la extrasístole y la función ventricular casi que de manera rutinaria mejora y se vuelve lo normal. Entonces, por eso los pacientes con extrasístoles ventriculares, así sean asintomáticas y la carga es mayor del 10%, hay que seguirlos. Bueno, y este último caso, entonces, es un pacientico de 3 meses que ingresó porque tenía 3 días de fiebre, rinorrea, con unas febrículas, pobre tolerancia a la vía oral, se encontró en urgencias con un poquito de deshidratación y encontraron este electrocardiograma en el ingreso. ¿Listo? Este es el electrocardiograma del ingreso. Yo me voy a saltar las preguntas acá y vamos a analizar un poquito entonces qué es lo que está pasando acá. Entonces, esto es una taquicardia de complejos QRS que son estrechos, algunos, otros que se ven de QRS que están un poquito más anchito, pero siempre precedidos por la onda P, y es un RP que está largo. Entonces, esto es lo que llamamos una taquicardia de RP largo. RP largo es que el RP es mayor que el PR, es una taquicardia trelectópica. Los QRS anchos se dan por aberrancia y simplemente tiene corridas, lo que veíamos aquí en el electrocardiograma son corridas frecuentes de una taquicardia trelectópica. Muchas veces estas taquicardias trelectópicas se presentan en niños que son así, que están con fiebre, que están agripados, que están malucos, que tienen el tono vagal suprimido y el tono simpático aumentado.
y se meten en esta casillita, pues, que en realidad son las menos frecuentes. Entonces, de todas, posiblemente es la que menos van a ver. El manojo agudo, de nuevo, inestable. Seguir el algoritmo del PALS, cardiovertirlo, porque aunque la mayoría son automáticas, algunas son gatilladas. Hay que controlar entonces la fiebre, el dolor, corregir los alteraciones hidroelectrolíticas que tenía vómito, diarrea, que la hipocalemia, la hipomagnesemia, todo eso afecta las propiedades del corazón. Y como en este caso, un paciente que llega 3 días con esos problemas, uno tiene que sospechar que puede haber una taquicardiomopatía. O sea, cuando el corazón está andando a 180, 190 por más de 24 horas, es posible que el corazón esté con disfunción ventricular y hay que tomar las medidas, pues, de precaución, pues, para tratarlos. Entonces, de nuevo, siempre hay que tomar trazo electrocardiográfico con la intervención. Estas son las indicaciones de qué es lo que hay que hacer para el manejo crónico después de que ustedes manejan los electrolitos, los rehidrataron y todo eso. Entonces, una taquicardia ectópica igual, más de 15 a 25 kilos, posiblemente considerar la oración como una de las formas más prácticas y más efectivas de tratamiento. Y para el manejo crónico están los medicamentos beta bloqueadores, calcioantagonistas, cuando no son menores de 1 año o 2 años. Y están ya como segunda línea entonces otros antiarrítmicos de clase 1 y clase 3. Bueno, entonces para concluir acá ya. Entonces, en ausencia de enfermedad cardiovascular subyacente, las arritmias en pediatría usualmente son benignas. Entonces, yo creo que eso es lo que debe quedar claro a los papás. Si uno tiene un electrocardiograma normal, un ecocardiograma normal, en realidad es una arritmia que posiblemente no le está poniendo en peligro la vida al paciente. ¿Listo? Y uno tiene que tomarlo con calma y tiene que entonces irse por los pasos del tratamiento, no brincar de una pues a pensar en desfibriladores, ni pensar en ablaciones, uno tiene que tomárselo con calma. ¿Listo? En lactantes siempre enfatizar, de nuevo, esto lo repito muchas veces porque yo pienso que es fundamental para que no lleguen los pacientes con taquicardiomopatía. No utilizar digoxina o calcioantagonistas para manejo crónico de taquicardias supraventriculares en pacientes preexcitados. Y el tratamiento de estrés ventriculares va a depender mucho de si hay síntomas o si hay disfunción ventricular. Ya con eso terminamos y este es mi correo electrónico, si lo quieren tener por ahí para que me escriban o me mandan cosas. Listo.